tengo una madre que tenía 3 máximas para sus 5 hijas, que era hablar inglés, escribir a máquina y conducir. Y mi sueño era ser escritora, ¿no? Entonces, bueno, después de volver de Londres, de aprender inglés, empecé mi curso audiovisual de escribir a máquina. Y empecé a compartir piso con unos estudiantes de lo que era antes imagen y sonido, ¿no? Entonces, cuando empiezo a pasarle un guión a máquina a uno de mis compañeros de piso, me doy cuenta que ahí se aunan como 2 cosas, ¿no?, que me gustan. Y entonces ahí empiezo a trabajar con ellos. Se compraron una cámara de vídeo de aquellas gigantescas con un magnetoscopio así, y yo le daba el play rec, rodábamos bodas, banquetes, comuniones. Entonces ahí empieza todo. Y después, más tarde, es cuando decido irme a Nueva York a estudiar cine. Yo llegué con 21 años a Nueva York, ¿no? Entonces, pues, bueno, aprendí también a vivir, ¿no? A rodar. Trabajaba mucho en rodajes de estudiantes de NYU. Yo no tenía dinero para ir a NYU, ¿no? Yo al final terminé yendo a City College, que era una universidad pública. Ahí hice sonido, hice producción, hice montaje, o sea, iba aprendiendo todos los campos, ¿no? No me especializaba como, no, yo soy directora. Lo de ser directora nació de una manera muy natural, ¿no? Chochonis en Nueva York aparece como, bueno, vamos a hacer algo. Teníamos un bar abajo de casa que se llamaba el Blue Rose. La señora era una griega que tenía un moño hasta el techo y tenía a su madre en la cama detrás de la barra, ¿no? Y entonces le dijimos, oye, ¿podemos hacer alguna actuación aquí? Bueno, teníamos amigos músicos y empezamos a tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a tener actuaciones como cada mes, ¿no? En este bar. Llegamos a tocar en The Kitchen, que era un sitio súper como sofisticado y de cultura elitista y tal. Les parecíamos como lo más increíble, ¿no?, del mundo, porque hacíamos flamenco rap, que era, claro, parecíamos vestidas de gitanas, o sea. Bueno, ya volví para España, empezamos con, bueno, Chochonis en ese momento en España nos empezó como a ir bien. Teníamos un montón de conciertos. Yo hice mi primera película gracias a Chochonis, realmente, porque en uno de los conciertos conocí a Bernardo Fuster, que era músico de Aute, y le dije, pero bueno, yo tengo un guión y quiero ser directora de cine, y me dijo, pues yo te puedo presentar a Fernando Trueba. Y así empezó todo, ¿no? Cuando llegamos a Nueva York, bueno, nos instalamos en el hotel este que era el antiguo Gramercy Park, que era un hotel maravilloso. Estamos ahí, empezamos como la producción y, bueno, el productor que estaba trabajando nos dice que hay un problema, que no podemos rodar porque las unions están todas en huelga y no hay nadie rodando en Nueva York. Pensamos que nos teníamos que volver a Madrid, entonces yo dije no. Bueno, Itziar estaba llegando, Itziar Boyain, que era la actriz protagonista. Y entonces me dijo Angélica Huete, que era la productora, estábamos 3 en Nueva York. Y entonces me dice, Chus, tenemos que decirle a Itziar que se vuelva a Madrid porque no podemos pagar la habitación, tal y cual. Y entonces yo le dije, no, Itziar no se vuelve, Itziar se viene a mi habitación. Entonces Itziar y yo, sin conocernos, acabamos compartiendo habitación 1 mes y medio, dormíamos en una cama, en una king size, y acabamos, claro, compartiendo cama, vida, producción, reuniones durante 1 mes y medio. Entonces, bueno, conseguimos reunirnos con los de las unions y, bueno, les dimos pena y nos dejaron rodar. Fuimos el único rodaje en todo Nueva York. O sea que, como ves, nada es fácil. Cuando estrenamos Sablet no pasa nada y yo le digo a Fernando Trueba, le digo, no sé, ¿qué tengo que hacer ahora? Y me dijo, pues tienes que autoproducirte porque el mercado está así, ¿no? Entonces monté mi primera productora y pensé, ¿qué puedo hacer con no dinero?
Y entonces soñé una noche que todo el mundo me hablaba de sexo. Y entonces, bueno, pues rodamos Sexo Oral. Y fue muy bonito. Sexo Oral fue una experiencia... A mí me encanta esa película, la verdad. La disfruté mucho, también fue complicada, la rodamos en vídeo, en ese momento nadie distribuía en vídeo. Y descubrimos un laboratorio en Roma donde lo que hacían era rodar el porno en vídeo y luego rodarlo directamente con una cámara de 35. Era baratísimo, claro. Y entonces me fui a Roma con mi Betacam y nos pasaron la película de 35 milímetros. Y pudimos estrenar. Yo empiezo a pensar en esta historia de inmigración, ¿no? También porque yo me compro una casa en Cabo de Gata. Y entonces ahí empiezo a ver el tema de los invernaderos, ¿no? Todo este submundo, ¿no? Que están los invernaderos, donde, bueno, han convertido a esa región en una región rica y próspera, y toda la basura que hay debajo de los invernaderos, ¿no? Todo el conflicto que hay con la gente que trabaja en esos lugares, ¿no? Empiezo a pensar en esta historia donde hay un asesinato, un marroquí loco con un problema mental, mata a una chica en el ejido y ahí empieza a haber unos líos, hay unas revueltas, hay una huelga muy fuerte de los trabajadores. Bueno, en fin, empieza todo este conflicto y entonces yo, claro, a mí esta historia me parecía increíble, ¿no? En el proceso de investigación, hablando con los empresarios de los invernaderos, en el momento de la huelga había gente de todas partes trabajando, ¿no? No solo marroquíes, había subsaharianos, había rumanos, pero curiosamente ellos, cómo consiguen resolver la huelga es gracias a los marroquíes, porque somos de la misma cultura, al margen de la religión, ¿no? Pero realmente nuestra cultura es muy parecida, ¿no? Y entonces eso me sorprendió mucho, ¿no? Que realmente estamos mucho más cerca de lo que nos hacen creer, ¿no? Cuando acabo de terminar Poniente, leo una noticia donde habla de un tanatorio en los barrios en Cádiz, el dueño de un tanatorio que, bueno, identifica un cadáver de una patera porque previamente los cadáveres de las pateras simplemente no estaban identificados porque ellos mismos no querían venir identificados para que no les devolvieran. Y entonces es el primer cadáver que retorna, ¿no? Entonces leo esta noticia y entonces, bueno, me voy a hablar con el dueño del tanatorio, hago todo un viaje en coche hacia la zona de donde salen más inmigrantes que se montan en las pateras, que era la zona de Beni Mellal. Pero es que yo acababa de terminar Poniente. Poniente había ido fatal en taquilla y todas esas cosas que nos afectan tanto. Y entonces de repente yo solo quiero hacer Retorno a Hansala, ¿sabes? Pero vamos, digo, a ver, Chus, estás loca, no puedes hacer esta película, o sea, es que no, nadie te la va a financiar, ¿no? Y entonces, entre medias hago El Calentito, una comedia alegre, divertida, libertaria. Mi manera de enfrentarme a los encargos es, bueno, como me enfrento a todo ahora mismo, es como la excelencia. Yo voy a hacer todo lo que pueda, todo lo que sé con mis capacidades. Voy a llegar hasta donde doy todo lo que tengo para hacer ese trabajo lo mejor posible. Y esa es mi actitud ante los encargos. Tengo que reconocer que me encanta rodar, entonces lo disfruto mucho. O sea, hay historias con las que me cuesta más, puedo estar más en sintonía o no. Bueno, por supuesto, si yo no entiendo algo, no puedo rodarlo. Si el guión que me ofrecen no lo entiendo y me dejan arreglarlo, entonces sí hago ese encargo, ¿no? Es, por ejemplo, Sin ti no puedo, ¿no? Que me entregan un guión que yo digo, a ver, esto es que no puedo, no sé por dónde cogerlo. Entonces es cuando se incorpora Alicia Luna y entre las dos, digamos que rehacemos un poco el guión.
cuando escribes sí que tienes que ponerte... Yo lo que suelo hacer es levantarme antes. Levantarte como a las 5, 5:30, te tomas un café, que a veces no, bueno, igual es mejor un té a esas horas. E intento escribir justo antes de que empiece la vida. Eso sobre todo para arrancar un proyecto, porque si no, no hay manera. O sea, cuando ya tienes el proyecto, ¿no?, como más claro, sí que puedes escribir más a cualquier hora. Pero cuando estás arrancando necesitas disciplina para arrancar, ¿no? Para tener por lo menos la escaleta completa. Y a partir de la escaleta sí que puedo decir, bueno, pues hoy escribo todo el día, ¿no? O escribo todo el fin de semana, o, ¿sabes? Pero no puedes, cuando no tienes una estructura clara, no puedes... Yo me despisto mucho si lo dejo, ¿no? Entonces intento como eso, arrancar, tener la estructura y luego ya sí puedo escribir más desordenadamente, digamos. Ser mujer mayor es otro problema más. Entonces, bueno, pues, bueno, me voy enfrentando a ello. O sea, no eres... Pero bueno, yo creo que la experiencia es una cosa que yo no era tan consciente, ¿no? Y de repente ahora sí soy consciente, tengo muchísima experiencia y eso me permite, bueno, pues hacer las cosas con una claridad y con una contundencia muy clara, ¿no? Pero no me dejan hacer mis proyectos, ¿no? O sea, es como que, bueno, también los proyectos que yo quiero hacer de repente es contar la historia de una mujer de 60 años. A nadie le importa una mujer de 60 años. Nadie le interesa ver representada. Pero es que es mi edad. Y yo quiero hablar de lo que me pasa a mí. No quiero hablar de, bueno, no solo de lo que me pasa a mí, pero es normal que hablemos de cosas que nos interesan, ¿no? Y entonces, bueno, pues te encuentras con estas sutiles, ¿no? Pero no te preocupes, que yo soy muy pesada y lo conseguiré.